señales en los cielos, se liberaban demonios y las leyes espirituales regían sobre las leyes materiales. Este tiempo requerirá de un Dios en la tierra, una superinteligencia o la singularidad, como quieran llamárseles. Si agudizamos la intuición, podemos ver que los últimos avances tecnológicos no solo buscan establecer un control total sobre el ser humano, buscan fundamentalmente crear un Dios, un ser superior a todo lo conocido y que esté en todas partes y además sea todopoderoso. Este Dios tecnológico podría tener mente propia o podría estar bajo el control de una élite, pero, como dijimos antes, todo el esfuerzo implicado en la destrucción del ser humano no puede ser el resultado de la simple codicia. Hay algo más que determina el sentido de esta evolución. En términos generales, me animo a decir que se trata de una evolución en el estado de la conciencia. El ser humano es el único ser capaz de conciencia. Y como punto 8 y final, cito algunos escenarios futuros. Existen 4 escenarios futuros que son de nuestra incumbencia y que marcan el destino de nuestro país por nuestra situación geográfica y política. Estos escenarios son: 1. La consolidación del Plan Andino en la Patagonia Argentina, es decir, la creación del segundo Estado judío. 2. El Pacto Mundial de Pandemias, firmado recientemente por todos los países, incluyendo el nuestro. 3. El ingreso de Bolivia al Mercosur y la consolidación de esta instancia común, tratado vinculante para la formación de la Unión Sudamericana. Y el último punto, las elecciones que se avecinan del 2025. Quiero decir por último una cita que me parece la más importante para nosotros: la democracia, la defensa de los derechos humanos, la libertad y la justicia social jamás nacen espontáneamente, ni mucho menos se dictaminan por decreto. Muchas gracias. Gracias a ti, Anatoly. Fue bastante amplia la cobertura, todos los datos que has vertido, muchas de las fuentes que, si no conocen muchos de los que están oyendo, nos has actualizado. El tema da para mucho pensar, también mucha preocupación dentro de lo que podría ser o lo que entendíamos solamente en nuestra realidad, ya sea personal o incluso nacional. Esto otorga una nueva perspectiva y, como ya se anticipó, no por el hecho de que tienda a ser a desatar un aire conspiranoico, es que se tiene que hacer de la vista gorda, más al contrario, porque es que genera mucha relevancia, es que se debe tratar de utilizar el tamiz de la crítica y de la posición filosófica para ver qué posiciones son verificables y reales en todo esto. Estas posibilidades inquietantes lo que nos tratan es de mostrar qué hay detrás de estas escenificaciones que muchas veces nos presentan autores polémicos considerados pseudocientíficos, que sin embargo expresan no un 100% de verdad, pero al menos una intención de revelar algo que se nos escapa de las manos. Incluso se nos presenta como algo imposible de realizarse, dadas los avances tecnológicos, conexiones, redes de internet y demás parafernalia tecnológica que nos daría la impresión de que hoy por hoy estamos mucho más conectados que en el pasado y que cualquier cosa de estas consideradas conspiraciones no podrían suceder. Pero lo que nos hable más bien ahora Anatoly es de la posibilidad de que justamente este aire de libertad, democracia, derechos humanos y demás cuestiones que Occidente nos ha enquistado muy bien como valores humanos, podría ser parte de esta tramoya que
data no de tiempos recientes, sino que ya estuvo, pero hoy por hoy es que recién se están considerando las consecuencias de esto. Entonces, compañeros, sírvanse a levantar la mano. Y hasta mientras, Anatoly, te tengo una pregunta y luego vamos a pasarla a José. Acerca de toda la tesis que has mencionado, ¿podrías encontrar en estos autores o incluso en tu posición una inspiración tendiéndonos a las corrientes filosóficas de corte anarquista, anarcosocialista o quizás de ese ánimo? Sería una pregunta puntual que te lanzaría. Y luego, José Cristian, no sé si quieres hacer una pregunta o un comentario y luego ya así vamos pasando revista. Adelante, José. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Súper, buenas noches compañeros, y un gusto estar aquí presente con ustedes. Muy interesante la exposición de Anatoly, me parece interesante, sí, le he notado con algunos dejes, digamos, de algo de conspiración, pero creo que también, como dice Heinz, es importante pensar mal, ¿no? Y estoy de acuerdo en eso. Mi postura no es o sea, no va mucho por ese lado. Yo considero que el problema estructural vinculado a la cooperación internacional y al multilateralismo, bilateralismo, etcétera, es otro. Y lo voy a exponer, o sea, no lo voy a exponer, mi comentario quiero que no sea muy largo tampoco, solamente hacer algunos comentarios, digamos, sobre las cosas que ha tocado Anatoly. O sea, en el caso del multilateralismo, que es el que compone, multilateralismo es que tiene varios lados, ¿no? Es decir, la cooperación internacional actúa de forma multilateral, es decir, entre varios países y posiciones que van agrupando sus posiciones en, digamos, en agendas institucionales que se difunden a través principalmente de los organismos macro, como son las Naciones Unidas, ¿no? Y de las Naciones Unidas bajan a la cooperación internacional a través de embajadas, y las embajadas ejecutan sus programas alineadas, digamos, a los planes y a las agendas que establecen las Naciones Unidas a través de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo multilateral, cómo se maneja el mecanismo multilateral a nivel mundial desde hace casi 100 años, más o menos, ¿no? Con programas de reconstrucción, creo que han empezado con el programa de reconstrucción de Europa, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, obviamente hay un trasfondo político de hacer una cierta jugada de intervenciones y proyectos que después pues los cobran a los gobiernos a través de pues, lo que un poquito se ve en las películas de San Ginés, por ejemplo, ¿no? De no participación política de ciertas comunidades o de cambio de percepciones. O sea, va más por ese lado, el cómo, digamos, hay un proceso de intervención a través de los organismos multilaterales y sus agendas, ¿no? Sin embargo, hay que tomar esto con pinzas porque no es lo único que hacen, o sea, por lo menos en lo que a mí me ha tocado como experiencia vivir y ver a partir de mi trabajo en ONGs y todo esto, o sea, hay intervenciones interesantes y que de alguna forma han cuestionado también el orden político y ciertas condiciones, digamos, injustas, especialmente en el caso de Estados Unidos. Valga decir, por ejemplo, el caso de la UNESCO. La UNESCO en los años 70 sacó un informe que se llama el informe McBride, y el informe McBride fue anulado, por ejemplo, y Estados Unidos dejó de financiar a la UNESCO, que es un organismo de Naciones Unidas, porque lo que planteaba es que lo que estaban comentando, es decir, el orden, digamos, de la información y la comunicación, el orden, digamos, cómo se maneja la comunicación a nivel internacional era unilateral y se decidía desde agendas, digamos, desde la agenda norteamericana, básicamente, ¿no? Con propaganda gringa. Entonces, la UNESCO planteó que todos los países tenían el derecho al proteccionismo comunicacional y por tanto podían agarrar y decir, vamos a dar prioridad a nuestros canales locales con información local, ¿no? O información regional, etcétera. Los únicos países que aplicaron este NOMIC, ese proteccionismo cultural y comunicacional, fueron en Latinoamérica, Brasil y Argentina, y, bueno, más arriba, México, ¿no? Y eso también ha permitido que pueda haber
o sea, que haya un despliegue más amplio de sus industrias culturales. Para bien o para mal, pero sabemos que hay 3 cadenas grandes internacionales, tanto en México, con el tema de Televisa, con todas las críticas que se le puede hacer, o Globo, y en Argentina es, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre de Argentina, pero igual, tienen incluso una política nacional que está aprobada a nivel constitucional sobre ese tema, ¿no? Entonces, de alguna manera se independizaron de la lectura, digamos, manipulativa gringa, pero a Estados Unidos no les gustó nada y dejó de financiar, por ejemplo, todas las iniciativas y políticas que estaba promoviendo la UNESCO. En ese sentido, yo creo que la cooperación internacional tiene luces y sombras, ¿no? Es decir, hay actividades que realizan que son bastante positivas, especialmente en términos de cambio climático. Desde el 2005, 2006, más o menos, se aprobó el Acuerdo de París, en el cual la cooperación internacional se somete a los gobiernos locales. Y antes, evidentemente, o sea, y eso está documentado, las ONGs, los organismos de cooperación internacional ponían a gente en el gobierno, es decir, en el gobierno del GONI, por ejemplo, había gente de la cooperación internacional dictaminando las políticas para Bolivia y eran extranjeros, o sea, y que no sabían nada sobre el contexto o tenían otro tipo de mandatos. Desde el 2005 aproximadamente, y esto, bueno, coincide con un poco también con los procesos que han ido pasando en Latinoamérica y en otras partes del mundo, pero también ha habido una suerte de cuestionamiento a eso, y con el Acuerdo de París, la cooperación internacional se subsume a las políticas nacionales. Por tanto, por ejemplo, en Bolivia, en este momento, el primer ente regulador de la cooperación internacional y el que dictamina qué proyectos se hacen, qué proyectos no se hacen, en dónde se aplican, etcétera. Obviamente hay intervención política, de conveniencias, prebendarismo, todo lo que ustedes quieran, de por medio, pero se aplican directamente en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. O sea, hay un ministerio encargado justamente de establecer a través digamos, de sus planes, de lo que sería el Plan de Desarrollo Económico y Social, del PEDES. El PEDES es el que agarra y es el documento que da los lineamientos en Bolivia, y muchos o algunos de sus ámbitos, por ejemplo, están alineados con la Agenda 2030. No todos. Y el país es el que decide qué aspectos los va a tomar y qué aspectos no los va a tomar, por ejemplo, de la Agenda 2030. Ahora, esto de las agendas no es algo nuevo, o sea, las agendas son planes operativos, ¿no?, que establecen justamente objetivos enfocados a temas de reducción de la pobreza y todo eso. El gran problema siempre va a ser el cómo. Para mí, el problema, incluso en los procesos revolucionarios y todo, es el método, ¿no? Entonces, creo que, bueno, la cuestión del método es todavía lo cuestionable y lo complejo. Hay un tema aquí, por ejemplo, o sea, por lo último en temas de multilateralismo muestra que son expresamente los países con visiones de extrema derecha los que se han salido de todos los acuerdos multilaterales, tanto el de acuerdo multilateral vinculado a temas por ejemplo, de armas nucleares. Las grandes potencias son las que han abandonado los acuerdos respecto a temas de cambio climático, tomando en cuenta que hay incendios forestales, etcétera, etcétera, son los primeros que han salido de esos acuerdos. Y para mí, por ejemplo, o sea, yo veo que el cuestionamiento, por ejemplo, a la Agenda 2030, si bien puede que haya muchas cosas que son cuestionables, también ese cuestionamiento y una crítica sin ver a detalle realmente lo que compone esta agenda, pone en riesgo extremo el tema de que estos gobiernos de extrema derecha puedan aprovechar eso para o sea, digamos, hacer negocio con el tema especialmente del medio ambiente. Después, bueno, sí, en la exposición lo que sí un poco encuentro es que no encuentro todavía la correlación, por ejemplo, entre multilateralismo, es decir, el tema de Naciones Unidas e inteligencia artificial. Eso no le encontré muy bien el tema. Y bueno, creo que lo que sí va a problematizar todo esto, respecto a lo último que mencionó Anatoly, es el tema de la computación cuántica, que creo que eso sí es lo que va a ser la estocada definitiva y que todavía está en eso, ¿no? Lo principal respecto a la cooperación internacional, y mi crítica rápida para que cierre todo esto que estoy comentando, es que el problema para mí es el determinismo convenenciero muchas veces que utiliza la cooperación internacional para llegar a acuerdos respecto a ingresos, y obviamente la cantidad de dinero que se gasta en personal
que trabaja justamente a través de la cooperación internacional y que lo que donan millones de dólares, por lo general no llega a las comunidades